Buenos días, autoridades, docentes, estudiantes y público en general. Nuestro proyecto de investigación es la determinación de la agresividad de la precipitación de la cuenca del río Jubones para el periodo 1980-2000, desarrollado por Cabezas Caiza, Yasmín Cassandra y mi persona, Yacerga Licintuña Marisol Pamela, conjuntamente con nuestra tutora, PhD Mercy Irbay. Objetivos. Objetivo general. Determinar la agresividad de la precipitación de la cuenca del río Jubones para el periodo 1980-2000, como objetivos específicos. Analizar la distribución temporal de la agresividad de la precipitación en la cuenca del río Jubones. Determinar la distribución espacial de la agresividad de la precipitación de la cuenca. Analizar la correlación entre los índices de agresividad y distribución espacial de la cuenca. Fundamentación científico-técnico. Como conceptos claves dentro de nuestro estudio tenemos la agresividad de la precipitación, que simboliza la energía con que las gotas de lluvia caen sobre una superficie, provocando la ruptura del equilibrio natural del suelo. Erosión hídrica, que es ocasionada por la dispersión y transporte del suelo a causa del impacto de las gotas de lluvia con el escurrimiento superficial del agua. Índice de Fournier, que muestra una alta correlación con la cantidad de sedimentos arrastrados por la escorrentía. Índice de Fournier modificado. Es una corrección del índice de Fournier que toma en cuenta las precipitaciones anuales y mensuales. Índice de erosividad, factor R, estimador de la influencia de la energía cinética que emana las fuertes lluvias sobre la erosión de los suelos. Metodología. Ubicación del área. La cuenca del río Jubones se encuentra en las poblaciones de Azuay, El Oro y Loja. Presenta un amplio gradiente altitudinal y una amplia extensión territorial. Posee un área de 4.285 km². De acuerdo con el total del área, el 55% se encuentra dentro de las provincias de Azuay, el 24,1% en Loja y el 20,9% se encuentra dentro de las provincias de El Oro, es decir, que se encuentran estrechamente ligadas a las ciudades principales de cada una de ellas, Cuenca, Loja y Machala respectivamente. Al ser una cuenca diversa, se encuentra conformado por algunos pisos ecológicos que llegan hasta los 4.500 metros sobre el nivel del mar, de manera que se ubica entre las cordilleras occidental y central de los Andes. Debido a su ubicación y variedad altitudinal, el desarrollo económico de la misma es bastante bueno. Esto gracias a que ya se mencionó, abarca 3 ciudades importantes. Datos meteorológicos. Para el estudio se tomó en cuenta los datos meteorológicos que se encuentran en los anuarios emitidos por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Si bien la base de datos de la institución es bastante extensa, posee variedad de datos faltantes, para lo cual se optó por aplicar métodos de completación de datos. Finalmente fueron seleccionadas 15 estaciones, entre climatológicas principales, ordinarias y pluviométricas, que poseen datos de precipitación de 20 años para el periodo de estudio 1980-2000. Completación de datos. Para la completación de datos se utilizó dos métodos. El método de la media aritmética, que es uno de los principales en la completación de datos de precipitación. Es por eso que las estaciones que cumplen con el porcentaje de datos faltantes fueron M0032, M0040, M0142, M0421, M0422, M0423 y finalmente la estación M481. El otro método utilizado fue razón Q, debido a que las estaciones M0196, M0419, M0420, M0425, M0428, M0666, M0738 y finalmente la estación M1212. Debido a que los datos faltantes fueron altos, se optó por realizar por la completación de razón Q. Índices de estimación de agresividad de la precipitación. Índice de Fournier. A continuación, la fórmula se presenta, en donde IFJ, índice de Fournier, Pmaxj, precipitación correspondiente al mes más lluvioso del año, y P, precipitación media anual. Por otra parte, tenemos el índice de Fournier modificado, en donde su fórmula presenta IFMJ, índice de Fournier modificado, PIJ, precipitación correspondiente al mes más lluvioso del año, y PM, precipitación de la media anual.
Métodos de interpolación. Como métodos de interpolación tenemos el método Kriging, que es la elaboración de mapas de interpolación para determinar las zonas con mayor agresividad con respecto a la precipitación. Por otra parte tenemos el método de la distancia inversa ponderada, que es la elaboración de mapas de interpolación entre las variables del índice de Fourier e índice de Fourier modificado. Métodos de análisis estadístico. Test estadístico de Mann-Kendall. Nos ayuda en la determinación de la significancia y confiabilidad de los datos de precipitación de las distintas estaciones. Resultados. Los resultados de la precipitación. Dentro de la figura se muestran las precipitaciones anuales pertenecientes a las 15 estaciones de estudio existentes en la cuenca del río Jubones. Los valores van desde los 214 milímetros por año hasta los 1132 milímetros por año. De acuerdo con este mapa, las precipitaciones más altas se encuentran en los cantones El Guabo, Pasaje, Pucará y parte de los cantones Santa Isabel y Girón, mientras que las precipitaciones más bajas se pueden denotar en los cantones Saraguro y parte de Santa Isabel, de manera que estos datos serán usados para el respectivo análisis de la agresividad climática bajo los términos de los índices de Fourier y Fourier modificado. Agresividad climática. Con respecto a los resultados de la agresividad climática, encontramos que, en el caso del índice de Fourier, se encuentran los rangos de muy bajo y bajo, mientras que en el índice de Fourier modificado se encuentran tres rangos, muy bajo, bajo y moderado. Análisis de la distribución temporal de la precipitación. Con el índice de Fourier. De las 15 estaciones tomadas para el estudio, se determinó que 9 estaciones tienen un índice de Fourier dentro del rango muy bajo, mientras que las 6 estaciones restantes muestran un IF bajo, es decir, que ninguna de las estaciones llega al rango superior. Por lo tanto, se deduce que los resultados del IF, que dentro de la cuenca del río Jubones, las lluvias son mínimas y además muestran signos de erosividad en bajos porcentajes. Con respecto al índice de Fourier modificado, se puede observar que el IFM de 5 estaciones se encuentra en el rango muy bajo, mientras que 8 estaciones corresponden al rango de bajo y finalmente 2 estaciones en el rango moderado, dando como resultado del cálculo del IFM que en la cuenca del río Jubones la precipitación se encuentra dentro del rango bajo, por lo tanto su agresividad va a corresponder a la misma. El análisis de la distribución espacial de la precipitación, con el índice de Fourier. En la figura podemos observar que las estaciones que presentan un gran incremento en sus valores del IF son la M0040, M0420 y M0738. Con respecto al índice de Fourier modificado, las estaciones que presentan un gran incremento en sus valores del IFM son la M0040 y M0738. Las estaciones M0040 y M0738 sufren el mismo aumento del índice en los mismos años, mientras que la estación M0420 solo presenta aumento en el IF. Esto pudo haber ocurrido debido a que en el periodo de 1982 y 1983, el fenómeno del Niño se presentó con gran intensidad. De igual manera, en el periodo 1988 y 1989, el fenómeno de la Niña trajo consigo grandes impactos dentro de la zona. Interpolación espacial de la agresividad, con el índice de Fourier. Los valores dentro del rango más bajo abarcan los cantones de Santa Isabel, Saraguro, parte de los cantones Pucará, San Fernando, Navón y Oña, mientras que los cantones que se encuentran bajo la condición del IF bajo son El Guabo, Machala, Pasaje, Chilla, Zaruma, Girón, Zig-Zig y parte de los cantones Pucará, Girón, Navón y Oña. De igual manera, se muestra que en el mapa existen dos clases representativas del índice, muy bajo y bajo. Con respecto al índice de Fourier modificado, la distribución espacial de las clases del índice de Fourier modificado muestran que en la zona constituida por los cantones Oña, Santa Isabel y Navón se encuentran dentro de la clase muy bajo, mientras que en Saraguro, Girón y parte de Santa Isabel y Navón corresponden a la clase bajo, y los valores de los cantones Pucará, Zaruma, Pasaje y parte de Girón pertenecen al rango moderado. Es decir, que dentro de la zona de estudio existen tres clases representativas del índice, muy bajo, bajo y moderado. Las tendencias. Con respecto a las tendencias de precipitación, se consideró que 5 estaciones van a obtener tendencias significativas. La estación M0421,
demuestra que existe una tendencia significativa del 0.01, es decir, que su precipitación ve un aumento del 99%. La estación M0422 determina que existe una tendencia significativa del 0.05, es decir, que en el periodo de estudio las precipitaciones han incrementado en un 95%. La estación M0423 refleja una tendencia significativa del 0.1, por ende, las precipitaciones se ven en un incremento en un 90%. La estación M0666 cuenta con una tendencia de insignificancia del 0.01, lo que incide a que disminuyen las precipitaciones en un 99% dentro de la zona de estudio. La estación M1212 obtuvo una tendencia significativa del 0.1, de manera que las precipitaciones van a tener un crecimiento del 90%. La tendencia del índice de Fournier. La estación M0422 tiene un incremento de la precipitación del 90%, con una significancia en su agresividad del 0.1, mientras que la estación M0666 evidencia una disminución de la precipitación del 99%, con un nivel de insignificancia de la agresividad del 0.01. La estación M0738 presenta una disminución del 95%, con una insignificancia en su agresividad del 0.05. Y por último, la estación M1212 evidencia un incremento de la precipitación del 90%, con una significancia del 0.1 en su agresividad. Y por último, la tendencia del índice de Fournier modificado. La estación M0421 tiene una tendencia significativa del 0.1. Es por ello que su precipitación ve un aumento del 90%. La estación M0422 da una tendencia significativa del 0.05, es decir, que se va a reflejar un crecimiento de la precipitación del 95%. La estación M0666 muestra un resultado de tendencia insignificativa del 0.01, por lo tanto, las precipitaciones van a disminuir en un 99%. La correlación de los índices. Se realizó un análisis de correlación entre los índices de Fournier y Fournier modificado con algunas variables, entre ellas la precipitación. Con el índice de Fournier, se encontró que existe una correlación del 0.4629. Las variables son directamente proporcionales. El valor de R dentro de esta es de 0.2143. Con el índice de Fournier modificado, se encontró que existe una correlación del 0.6119. Las variables son directamente proporcionales y el valor de R es de 0.3744. Cabe recalcar que no existe una alta correlación entre los índices de estimación de agresividad con las variables de altitud, longitud y latitud. Impactos. Dentro de nuestro estudio se determinó los siguientes impactos. Social. El estudio es positivo para futuras investigaciones y para la comunidad de la zona, que estén informados del estado en el que se encuentran sus suelos, al igual que para las personas exteriores, ya que con este proyecto abarca una investigación clara y precisa con los datos obtenidos. Económico. Se evidenció que su erosividad va a ser baja, es por ello que no van a tener problemas de deslaves o derrumbes por acción de la precipitación. Ambiental. Se evidenció que tienen una baja erosión de las precipitaciones, por lo tanto no tiene un riesgo de afectación, por lo que se propone plantar áreas de vegetación, las cuales contribuirán en la disminución de la erosividad del suelo. Conclusiones. La agresividad temporal estimada bajo el índice de Fournier determinó que existen dos rangos de valoración, muy bajo y bajo, mientras que con los resultados del índice de Fournier modificado se muestra que existen tres rangos de valoración, muy bajo, bajo y moderado. Por lo tanto, la precipitación y la erosividad en la zona es mínima, es decir, que el suelo y las actividades productivas no se verán demasiado afectadas. Otra conclusión es que la agresividad espacial se obtuvo mediante la interpolación de los valores de los índices de estimación, para lo cual, con respecto al índice de Fournier, la zona que corresponde al rango muy bajo comprende los cantones Pucará,
San Fernando, Nabón y Oña, y la zona del rango bajo se compone de los cantones El Guabo, Machala, Pasaje, Chilla, Zaruma, Girón, Sixic, mientras que el índice de Fournier modificado abarca en la zona del rango muy bajo a los cantones Oña, Santa Isabel y Nabón. Dentro de la zona en la que predomina el rango bajo se encuentran los cantones Saraguro, Girón y parte de Santa Isabel y Nabón. Dentro del rango moderado se encuentran los cantones Pucará, Zaruma, Pasaje y parte de Girón. Debido a que los índices muestran una baja agresividad en su totalidad, los cantones mencionados anteriormente no sufren de pérdidas mayoritarias en cuanto a las actividades productivas se refiere, ya que la precipitación actualmente no es un factor que afecte en grandes porcentajes a las mismas. Finalmente, las variables de precipitación, altitud, longitud y latitud de las 15 estaciones fueron evaluadas para encontrar su correlación con los índices de Fournier y Fournier modificado. Debido a sus bajos números en el valor R al cuadrado, se deduce que ninguna de las variables guardadas una alta correlación a los valores de los índices. No obstante, la correlación que existe es muy baja debido a que los porcentajes de R al cuadrado se encuentran por debajo del 50%, siendo el 8% el más bajo, correspondiente a la variable de altitud. Muchas gracias por su atención.